escuchar esa parte, donde hablábamos un poco de los problemas de contaminación del agua. Hablábamos en URES, la parte de colorantes, fármacos, baterías. Hablábamos de un punto importante, que era que si vamos a usar un catalizador o un sistema de tratamiento de agua residual, lo primero que hay que estudiar es la interfaz. ¿Existe una absorción? Si existe una absorción, vamos a poder tener un catalizador. Cuando esa absorción existe, ahora hay que empezar a estudiar. Pues lo primero es estudiar la interfaz. Esa interfaz que se forma entre nuestro material y el medio. Esto inclusive podría servirnos no solamente para sólidos y líquidos, sino para sólidos y gases y sólidos y sólidos. De acuerdo con que ahí tendremos que meter otros principios, pero es la misma base. Pero en el caso de cuando nosotros metemos un sólido dentro del líquido y formamos esa doble carga electroquímica, primero lo que vamos a tener es una distribución de cargas, que era lo que mencionábamos, y vemos que esa distribución genera lo que sería un capacitor de placas paralelas, donde a partir de ese capacitor nosotros podemos evaluar esos cambios de capacitancia que van a estar asociados a dos cosas. La primera es la porosidad, cambios en el área electroactiva, ¿de acuerdo? Que esta se puede presentar por diferentes fenómenos, ¿no? Procesos de síntesis, tratamientos térmicos o diferentes factores que nos puedan incrementar o disminuir esa área electroactiva. ¿De acuerdo? La siguiente. Ahora, ese modelo de Helmholtz es una descripción básica y muy sencilla, donde únicamente se basa en lo que sería este proceso capacitativo. Tenemos que estudiar, porque nosotros tenemos que evaluar la cantidad de energía que va a requerir para que este electrón que está en nuestro catalizador, que está en el material que queremos estudiar, logre pasar a la solución y haga prácticamente pues todo el proceso. Aunque realmente en catálisis o en los procesos avanzados de oxidación, el proceso más allá de hacerlo el electrón lo hace el hueco, es el encargado de hacer la oxidación. Sin embargo, para que este hueco se pueda formar, necesitamos primero hacer que ese electrón pueda salir. Y lo importante de la parte electroquímica es que ese electrón está en nosotros, y poder saber que ese electrón ya cuando está fuera de la solución, se le denomina un electrón soldado. Entonces, la siguiente, por favor. Sin embargo, en ese proceso, o en ese modelo que describe Helmholtz, fue de los primeros, pero más allá de 20, 30 años, se empieza a ver que existe otro fenómeno adicional que no había considerado, que es la parte de la difusión. Entonces entra lo que es el modelo de Chapman, donde ahora empieza a considerar la parte de los trabajos de Maxwell-Boltzmann y llega a generar un nuevo modelo de esa doble capa electroquímica. Donde dice modelo de doble capa electroquímica, pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver que ahora ya no solo considera esta parte capacitiva, sino lo que hay después de esa doble capa electrónica. Acá también existe un proceso inductivo. Si pasamos a la segunda. Entonces, ya cuando tenemos ese modelo, a diferencia del modelo de Helmholtz, vemos que esa distribución que existe en esta parte ya no es lineal, ya no lleva un comportamiento lineal, cosa que Helmholtz sí lo consideraba. Pero el modelo de Chapman dice, no, sabes que la distribución no va a ser lineal, ¿sí? Va a tener un comportamiento exponencial, entonces hay que tomar un modelo diferente. Pasamos a la siguiente. Y de esa manera, podemos llegar a este modelo que se lo que es digamos, más actual, que utilizamos ahorita, donde ahora decimos, bueno, vamos a tomar la parte de la consideración de Helmholtz, o la discusión, ¿no?, que considera Lou Chapman, pero ahora consideramos lo que ocurre en el seno de la solución. Entonces, cuando nosotros evaluamos todo esto, llegamos al punto de decir, no solo tengo un capacitor, tengo dos capacitores. Un capacitor que será la interfase entre el electrodo y la solución, y otro capacitor que será entre este capacitor y la parte de la solución. Entonces tendríamos dos capacitores. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos la capacitancia de la doble capa electroquímica por medio de la amperometría, por ejemplo, estamos hablando de un hace, tú lo que obtienes es esa capacitancia, la suma de esas dos capacitancias. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, que una pequeña desventaja en la parte de la amperometría. O sea, te permite sacar esa capacitancia, pero te la saca sumada, o sea, no te saca cada uno de los componentes.
¿De acuerdo? Es una técnica rápida para poder ver, poder evaluar rápido la capacitancia de la capa electroquímica. Sin embargo, no tiene la capacidad, la corriente directa de poderte ver las interfaces. Es ahí donde te toca entrar a hacer uso de la corriente alterna, donde la corriente alterna te permite ahora sí ver las interfaces, ver lo que hay aquí, lo que hay acá y lo que hay más hacia adentro. Y es una gran ventaja, porque ahora puedes hacer un estudio puntual, ¿de acuerdo? Y como lo dirían los físicos, si esto fuera física, te dirían, bueno, hay dos tipos de mecanismos, ¿no? Cuando tienes un proceso heurístico, que solo tienes principio y fin, sería como esto, y un proceso lagrangiano, ¿no? Donde lo que haces es verlo etapa por etapa, ¿no? Pues cuando vemos la parte física, la parte ingeniería, puedes tomar estas dos rutas. Es decir, ¿qué quieres hacer? ¿Un modelo heurístico? Pues das con corriente directa y simplemente sacas esta capacitancia. No te importa si está por dos componentes. Ahora, si tú quieres el estudio lagrangiano más puntual, que si quiero saber cuál es la capacitancia que se encuentra aquí, la capacitancia que se encuentra acá, entonces ahora utilizas un modelo lagrangiano, utilizas ahora corriente alterna. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona esa corriente alterna y para qué más cosas nos puede funcionar. Porque ahorita ya lo vemos para la parte de capacitancia. Tenemos la limitante que existe de la voltamperimetría. ¿Qué ventaja? Bueno, la mayoría de los dispositivos electroquímicos mide voltamperimetría. Si tu equipo, tu potenciostato o el equipo que utilizas para medir voltamperimetría tiene el módulo de integración, lo puedes hacer. Si no lo tiene, pues no te limitas, lo puedes hacer así. Y te va a dar un valor. Y ese valor, pues sí te va a dar una idea de qué tan bueno es tu material, qué tan capacitivo es tu material. Si tienes un material muy capacitivo, vas a tener una ventaja. Va a funcionar como un catalizador, que es muy capacitivo. O sea, esta distancia para que el electrón brinque de aquí hasta acá es muy alta. Entonces, para catálisis se va a ver limitado. Pero, quizá para otros procesos como resistencia a la corrosión, sí te va a funcionar. Porque no pierde tan fácil electrones. Necesita mucha energía para perder electrones. Lo utilizas como un material resistente a la corrosión. Ahora, si es demasiado capacitivo, un óxido de zinc, por ejemplo, entonces ahora lo haces con una batería, como algo que va a almacenar electrones en esa interfaz. Y después puedes aprovechar para otros procesos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo aquí cómo esa alternativa de la catálisis te empieza a abrir otras ventanas. Ya vimos la vez pasada, de ayer, que podías usarlo para baterías, pero llegas a un punto que dices, está la parte de la corrosión, que también es importante. ¿De acuerdo? Y es importante porque la principal fuente de corrosión de los metales, ¿quién es? Y es una fuente de contaminación, porque si algo te corre, tienes que desechar y cambiarlo por algo. Aumentas la resistencia a la corrosión, a lo mejor no resolviste el problema ambiental de quitar los colorantes, pero sí resolviste el problema de la corrosión. Pasamos a la siguiente. Y ahora, de aquí llegamos a lo que sería siguiendo con el modelo de Otto-Stern y demás, digamos lo que es la famosa ecuación de Nernst, que se utiliza mucho para empezar a relacionar las cuestiones de la solución con el material. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que era la importancia que tenía en la solución el potencial eléctrico? El potencial eléctrico, el pH que tenía la solución, iba a afectar a la interfaz. Entonces, esta ecuación de Nernst, pasamos a la siguiente, nos ayuda a relacionar algo que son estos famosos diagramas. Estos diagramas de Courbet, si tú vas a trabajar con electroquímica, con lo que tú quieras, el material que tú quieras, pues tienes que agarrar. Trabajas con hierro, entonces hay hierro, tienes que tener el diagrama de Courbet. ¿Para qué? Para saber en qué pH estás trabajando. ¿Sabes? Estoy trabajando en un pH de otro. Ok, estoy instalado. ¿Estás metiendo voltaje? No. Si no estás metiendo voltaje, pues bueno, a ese pH es lo que tengo, un óxido de hierro. O en ese pH a lo mejor me fui pH ácido y lo que estoy haciendo es liberar iones metálicos. O estoy formando una capa de, no está una capa pasiva, o estoy formando un hidróxido, o si estoy metiendo un voltaje negativo, estoy un eléctrico. Generalmente, cuando vemos estos diagramas, nosotros vamos a definir el rango de pH donde podemos trabajar. Y si ustedes se fijan, cuando trabaja uno con fotocatálisis, electrocatálisis o lo relacionado con tratamiento de aguas, pues vas a trabajar en este rango, un pH neutro.
Si tú te empiezas a ir a un pH más ácido, que era lo que les comentaba, si tú quieres acelerar el proceso de catálisis, pues tienes un potencial eléctrico más alto. Ah, pues tú vas a un pH más bajo, pero va a tener una desventaja. Si tú envuelves en tu catalizador, tienes hierro y pones un pH muy ácido, ¿qué le va a pasar a tu catalizador? Va a empezar a elevar niveles de hierros más. Y dices, bueno, estoy deshaciéndome del colorante, pero estoy liberando hierro 2 más. Entonces ahora tocaría ver, bueno, qué tan tóxico es el hierro, o al final es el hierro 2 más en qué se va a convertir. Si se va a convertir en un óxido, o si va a funcionar con algún quelante que va a formar algún otro tipo de material. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde entra la interesante. Entonces, vemos que esas bases técnicas salen hacia donde se puede dirigir. Y estos mismos diagramas también te pueden ayudar para decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Dice, bueno, quiero hacer una tesis, hay presupuesto. Ah, pues en México no hay presupuesto. Dice, no. Pues enviándolos a ver, digo, yo lo hice, la primera vez que salí, la primera vez que hicimos con este diagrama de papel, que encontramos el pH y el potencial en el cual la plata se disuelve y generamos la plata. Utiliza el iones metálicos. Los iones metálicos que se liberan en solución, si tú colocas algún tensorativo o un estabilizador, pues nosotros en este polietilenglicol, de hecho, fui a la farmacia a comprar el polietilenglicol que da el médico, de forma una especie como de miel, podríamos decir. O sea, vacías todo el polvito. Metes tus dos alambres, bueno, metes un alambre de plata, metes un pedazo de grafito, que no hay recursos, una fuente de poder, metes el voltaje que te indica. pH impulsar, su pH ácido. Entonces, por polietilenglicol significa que no ha sido clorhídrico o cualquier ácido que tú tengas. Aplicas el potencial, lo dejas el tiempo que tú tengas y tienes una ventaja. Para comprobar que efectivamente estás formando nano, puedes conocer la concentración fácil. Mides el volumen de la solución, mides el peso de tu alambre al inicio y al final. ¿Y qué vas a tener? Pues una concentración, porque vas a ver la masa que perdiste de ese alambre que empezaste a disolver. De esa manera empiezas a hacer una análisis solamente sintetizando las partículas metálicas. Yo les pongo de ejemplo plata, pero pueden usar cobre, pueden usar níquel, y es una técnica muy sencilla que se basa precisamente en el esto. Pero pueden irse a la otra ruta que vamos a ver más adelante. A lo mejor tú no quieres hacer nanopartículas. A ti te interesa hacer películas delgadas. Ah, entonces ahora hay que ver hacia qué voltaje le voy a ir o qué condiciones de pH voy a meter para hacer ahora lo que le llaman una característica. Ahora reunir mi material con metal. Decir, no, es que yo lo que quiero es recubrir un polímero con un metal. Suena como que eso no se puede. Pero pues lo hemos visto en nuestros lavabos, ¿no? O sea, las llaves del lavabo no son de metal, son de plástico recubiertos con metal, ¿cierto? La regadera. ¿Eso cómo se hace? Pues utilizando esto. Pero ¿qué diferencia hay? Es un proceso que se llama electrones plating method, donde lo que haces no es utilizar el potencial, sino hace simplemente un complejo, que es como se hacen también los espejos de nuestra casa. Y tomas el vidrio, pones un grupo de paladio, se pega el paladio, te forma un complejo, lo metes dentro del plato de plata, la plata se reduce y se crea en metal. Y te queda un recubrimiento metálico sobre vidrio. ¿Cierto? Y lo mismo puedes hacer para una llave de agua, para un grifo de agua. Haz un polímero, lo metes en cloruro de paladio, después lo metes en una sal con níquel, te queda recubierta de níquel y listo. Tienes un polímero recubierto de metal. Las ventajas de la contaminación. Sabes que es un proceso que es más amigable, porque al final pues, tienes sales un poco tóxicas. Dices, no hemos considerado eso. O sea, hay que tener presente eso. Vas a hacer un proceso, un proceso, que eso es todo lo que te vaya a este. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Igual se pueden entretener. No entretenemos niños con eso. Compren un spray, agarren la punta del lápiz, agarren un pedazo de alambre, compren una pila de AA, no de 1.5 volts. Polo positivo, del polo positivo ponen el alambre y en el polo negativo ponen el lápiz. Porque así que van a disolver, lo conectaron al polo negativo para que acá abajo tenga polo positivo. Entonces se va a comportar como cuando de otro cátodo y se va a enfriar y se empieza a disolver y empieza a ver cómo se hace una nube de color.
y se hace divertido, pues se entretienen un rato. Yo lo he hecho mucho porque a veces me toca ver a las compañías a veces experimentos. Eso me es muy bonito. ¿De acuerdo? Pero bueno, después de esos diagramas, llegamos a lo que es la famosa ecuación de Gutenberg, que es como la mamá o la abuelita de toda la parte electroquímica. Entonces, esta ecuación es la mamá de toda la parte electroquímica. ¿Por qué? Porque a partir de esta podemos estudiar los cambios de corriente que produce la ecuación. Esa es como simple ecuación de las ecuaciones que depende de la parte. Es una parte de entender. Y después hacemos. Yo tengo una diferencia potencial y voy a tener una generación de corriente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a tener? Ayer les mencionaba, lo vamos a reafirmar nuevamente. El voltaje, que es la diferencia de electrones. En ese punto, hay 0 electrones y yo tengo 100 electrones. Entonces, el voltaje que hay es de ¿cuánto? De 100. ¿De acuerdo? Entonces, todo, de acuerdo a los fenómenos de transferencia, todo va de más a menos. O sea, aquí hay 100 electrones, van a fluir hacia allá. Entonces, va a haber un flujo de material del punto A un punto B. Ese flujo es lo que nosotros conocemos como corriente. ¿De acuerdo? Porque la corriente que es, pues son el número de cargas por unidad, no sé, un ampere, o el número de electrones que pasan por unidad de tiempo. Entonces, si yo voy metiendo un voltaje, voy a empezar a aumentar la corriente hasta llegar a algo que llaman el pico de corriente. Ese pico de corriente es característico de cada metal. Se imagínense ahora en la época del porfirio, ¿cómo podía ser identificar o distinguir entre zinc y plata? Los dos pesaban casi lo mismo, son plateados. ¿Cómo se identifica? Pues muerde, nosotros puedes morder. Los dos finales. Sí. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Pues electroquímica. El pico de corriente, o sea, el voltaje, el pico de corriente máximo de la plata, es totalmente diferente al del zinc. Entonces, esas técnicas electroquímicas, en la época de la minería, sí, pues, época del porfirio más abajo, se empezaba a utilizar. Pues antes no existía un CNN, no existía el XPS, el RS, todas esas técnicas de análisis de elemental no existían. Entonces, ¿cómo lo puedes identificar? Por sabor, por olor. Serán metales, ¿no? Todos los metales ven igual, todos ven igual, todos suenan igual. ¿De acuerdo? Ese es un buen mecanismo. ¿De acuerdo? Igual para el oro, no. O sea, el oro y el cobre, pues, se parecen un poquito. Y hay otros minerales, la pirita, un poco el oro de los tontos que se parece al oro. Pues la diferencia es que uno es duro y el otro es suave. Pero los demás metales, pues, esto fue el principio de la parte electrónica. ¿De acuerdo? Donde ahora nosotros lo que empezamos a hacer es evaluar el cambio de corriente en función a un rango de potencial. Ahora, para poder hacer esta evaluación, ¿qué tienes que hacer? Un potenciostato. Tienes que utilizar un equipo que te permita variar el voltaje que tú aplicas. Puedes ponerle, yo quiero medir desde 0 hasta 10 volts. O yo quiero medir de menos 10 volts a 10 volts. Eso te lo permite hacer un potenciostato. Por eso se llama un potenciostato, porque te deja variar el rango de voltaje. Diferente a una fuente de poder. Una fuente de poder se parece un poco a un potenciostato. Tiene ánodo, cátodo y tierra. Pero la fuente de poder, tú le aplicas un voltaje fijo durante un tiempo. Haz esto. O sea, la fuente de poder, tú le aplicas voltaje. Pero ese voltaje va a ser el mismo todo el tiempo. Pero vas a tener un cambio de corriente. La fuente de poder, la ventaja que tiene es que tú le puedes frenar la corriente. Tú puedes darle un toque de corriente para que el equipo no se queme. Pero entonces, una fuente de poder no te puede hacer lo mismo que un potenciostato. Porque si lo vemos de repente, mucha gente dice, sí podemos hacer lo mismo. No, no se puede. Bueno, ¿por qué? Porque la ecuación de Power es modificada. Quieres ver el cambio de esa corriente en función de quién? Del voltaje. ¿De acuerdo? Estamos llegando. Hemos explicado ayer. Vamos a ver los gráficos. Esa es como la pregunta. Esta es pregunta de examen siempre igual al final del examen para responder. Este gráfico es el que te puede ayudar y decir, ¿qué voy a hacer con las nanoplantas que vas a hacer? Si ustedes ven un nanomaterial, ustedes pueden tomar, por ejemplo, la plata, y cuando lo hacen de tamaño nano, habíamos dicho, y el color, ¿cierto?
Ahora, ¿por qué las nanopartículas metálicas tienen color? O sea, ¿por qué cuando lo tenía en bulto era gris? Y ahora que lo tengo de tamaño nano, es rosita, azul, amarillo, violeta, es de otro color. O sea, así siempre es la pregunta. La respuesta que siempre dan los estudiantes, bueno, las carreras en clases, es que ahora es chiquito. O sea, cuando era chiquito es de otro color y cuando es grande es de otro color. Pues eso, o sea, no depende del tamaño, 100%. Pero vamos a entenderlo más fácil. Si yo tengo un material de tamaño macro, un metal, por ejemplo, los metales tienen su banda de valencia y su entrelazadas, están activadas. Por eso son buenos conductores de electricidad, buenos conductores de calor, porque el electrón llega el electrón que transfiere fácil, ¿cierto? Pero si tú empiezas a disminuir el tamaño, tú empiezas a pulverizar, empiezas a hacer su tamaño de partículas, empieza a ser más pequeño, entonces ese traslape de las bandas se empieza a abrir. Si tú todavía haces el tamaño más pequeño, llega el punto donde ahora ya tu material, aunque es metálico, tiene transiciones electrónicas. ¿Y qué quiere decir que tenga transiciones electrónicas? Separaste las bandas. Y al tener una transición electrónica, tienes un color. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienes una nanopartícula que mides, UV-Vis, ¿para qué? Para ver las transiciones electrónicas y ver lo que le denominan plasmón de superficie. Y a partir del plasmón de superficie, estimar el tamaño de la nanopartícula. Eso ya está muy estudiado. Por ejemplo, la plata, y dicen, te salió un plasmón de superficie de 350 nanometros. Nanos son de 20 nanometros. Porque te viene en color rosita y en color rosita los pones la transición. Entonces, en la parte nano, vale, pues tú puedes meter la parte electroquímica y empezar a hacer un estudio de nanopartículas para una tesis de licenciatura, incluso de maestría, ya te metes más cosas. Es interesante, porque puedes ver cómo empiezas a ver esta parte. Y ahora, ¿qué puedes hacer con eso? Pues puedes estudiar todo. Puedes irte desde ir abriendo más el tamaño, ir abriendo más estas bandas, hasta hacerlas casi un semiconductor totalmente cerámico. Y ahora, empezar a evaluar el proceso capacitivo en una nanopartícula. Si no, yo no quiero un capacitivo. Quiero ahora la plata, pero quiero que sea un capacitador. No, pero quiero que esas nanos no sean tan capacitores, sean más sin catalizador. Pues no lo quiero habilitar y que eso reducir. Y quiero que esté en el rango donde las transiciones electrónicas ocurren en una cierta longitud de onda. Para que mi material largo sea activo en cierta longitud de onda para poder degradar un colorante, poder producir hidrógeno y oxígeno a partir de la electrolisis del agua, pero yo ya puedo empezar a definir las condiciones. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, tú puedes hacer un estudio desde cero, no basarte en lo que hay en las ISOs, con ciclo estable, sí mis condiciones, considerando todo esto del diagrama de Pouvet, considerando este diagrama y sabiendo más o menos dónde está la transición electrónica que hay interés. Pasamos a la siguiente. ¿Sí queda claro esta parte? ¿Sí? Todos. Ahora, cuando uno hace voltamperometría, la parte de la voltamperometría usas corriente directa. Entonces ahí vas a ver dos procesos rápidos. Uno, vas a ver la parte capacitiva, que es donde el comportamiento es totalmente civil. Va a ser una carga y una descarga. ¿Sí? Va a estar así. Ya va a ser igual. Yo aplico esta carga y cuando dejo de aplicar esa carga va a tener una descarga y va a ser exactamente igual. Cuando tengo ese comportamiento simétrico, voy a tener un comportamiento capacitivo. Pero si sigo ampliando más el rango de potencial que estoy aplicando, pues voy a ver mi pico de corriente máxima, donde va a corresponder este pico a una reacción de oxidación. Voy a seguir metiendo más potencial, voy a ver un pico de oxidación, y ahora de aquí a cerca regreso y voy a ver los picos de reducción. O sea, tengo un proceso completo donde lo que estoy identificando solamente son los picos de oxidación y los picos de reducción. Y eso podría ser una especie de una radiografía porque esos picos son característicos de cada nivel. Podríamos decir, ese es el de titanio. Y podríamos compararlo con el de zinc y van a salir diferentes. ¿Por qué? Sus condiciones van a ser diferentes. Pico anódico, su pico catódico de cada metal va a estar diferente. Esto nos va a servir para poder identificar qué metal es el que tengo presente en mi solución. O qué metal tengo presente en mi hidrógeno. ¿Sí?
Pues esta técnica también nos podría servir para poder identificar, por ejemplo, utilizan metales pesados como plomo, cadmio, presentes en agua o presentes en los catalizadores. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba hace rato. Esto sería un capacitor totalmente cilíndrico. La carga y la descarga son iguales. ¿De acuerdo? Pero lo que normalmente se presenta sería el vínculo más directo. Pero como generalmente lo medimos en una solución, lo que habitualmente obtenemos es esto, que después dicen que esto es el famoso patito, donde tenemos la resistencia de la solución y la capacitancia de nuestro material. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro material no es 100% puro? Empezamos a tener un comportamiento diferente porque ese comportamiento capacitivo depende de los dos materiales. Es como, por ejemplo, cuando tenemos óxido de titanio, pero ese óxido de titanio está en dos fases diferentes. Tenemos una fase tetraédrica y otra tetraédrica, pero un desplazamiento. Diferentes. Son dos materiales diferentes, pero están en la misma interfaz. ¿De acuerdo? Entonces te va a dar un comportamiento de este estilo. Vamos a la siguiente. Aquí lo podemos ver. Tenemos este. Un sonido más como ese estilo. Y tienes un comportamiento así. Pasamos a la siguiente. Ahora no tenemos que estar tan técnicos. Y entonces hay que tocar, poder decir quién está contribuyendo en mi interfaz. Tengo dos materiales diferentes. ¿Quién está contribuyendo más? A o B. Entonces, toca meter unos trabajos, que es un señor que se llama Boca P, que lo que hace es una especie como de análisis similar a una de convolución para ver la contribución capacitiva del material y la contribución capacitiva de otro material. Para ver de esa capacitancia que tú tienes, de esa distancia, cuánto favorece un material y cuánto favorece el otro. Sin embargo, hacer esto, si lo empiezas a ver así, ahí se ve bonito, pero si a ti te toca hacerlo, dices, es complejo. Entonces es cuando dice, hijo, la voltamperometría y hacer esta parte de la voltamperometría lineal tiene esa limitante. Es más chava, lo que quiero es hacerlo rápido. Industrialmente y en la parte de investigación, quieres hacerlo rápido y quede más claro. Entonces, como existe esta limitante, para poder estudiar realmente la capacitancia a fondo, cuando tienes una mezcla o algo así en tu catalizador, pues te toca mejor utilizar la integración. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahora dice, bueno, surge esta parte, y ya hablamos mucho de la integración, ¿no? Mencioné bastante. Pues ahora, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Ah, pues en lugar de utilizar corriente directa, vamos a usar corriente alterna. La corriente alterna, a diferencia de la corriente directa, pues vamos a emitir una señal sinusoidal. Entonces, esa señal, o esa corriente, va a estar en función de la frecuencia. Se va a comportar como si fuera una onda. ¿De acuerdo? ¿Está yendo bien? Entonces, ahí lo que vamos a hacer ahora es poder electrificar la superficie, metiendo esa corriente alterna y poder empezar a ver la respuesta que ocurre en la interfaz. Entonces, nos va a dar un gráfico muy diferente a los que habíamos visto antes. Nos empieza a dar estos gráficos. ¿De acuerdo? Y son esos gráficos que me van a dar información y nos vamos a ver un tablero. Nos van a dar información como nos lo daba la voltamperometría, pero nos da información adicional. Información adicional que ahora nos puede ayudar a poder averiguar si nuestro material funciona para catálisis. Digamos, yo quiero catalizador que esperaría que no muestre. Pero si mi material no digo esto, me digo algo como esto, ojo. Es cuando yo digo, ah, mi material ya no funciona como catalizador. Sí funciona para esto. Por ejemplo, ahora, les comentaba, entonces, con explicar
Es más fácil puedes identificar entre qué tipo de aplicación le vas a dar. Catarsis o Valgelis. Solamente viendo ese comportamiento. Pero vamos a ver lo importante. O sea, va para todos y los que están llegados y son esta cosa que es. Esto es lo que nosotros consideramos como una batería, que es esto. Y esto sería más hacia un catalizador. Si un catalizador, ¿qué función va a tener? Tomar electrones para dar una reacción química. Tener una ¿quieres? Hacer una reacción química y que va a acelerar o de la reacción. Pero ¿cómo lo hacen? Porque libera electrones. Esos electrones van a hacer que la reacción química se vea más rápida. Sería algo como esta. Esos electrones empiezan a participar con la solución. ¿De acuerdo? Ahí es un buen catalizador. Ahora, ese catalizador se puede activar por los entonces catalizador para puedes aumentar el número de electrones dependiendo voltaje, entonces tienes electrones. O puedes meterle radiación para favorecer la formación de esos electrones y tienes un catálisis. Pero si tu material con ninguna de estas tres fuentes de excitación libera electrones, tienes algo que sería una batería, como la que traen en sus celulares. Porque hay que ocurrir en una batería, una batería que funciona igual. ¿Qué pasa? Se electrones y se los quedan. Como se les pasa electrones y en lugar de formar una reacción química e interactuar con el ambiente, los electrones se quedan pegados. Que es cuando tú cargas tu batería. Las electrones se quedan aquí. Y aquí, se empiezan a ir. Pero realmente no lo ves, entonces necesitas abrirlo para saber cuánto material se los queda. Bueno, y lo que les decía, si el material se los queda, para tratamiento de agua no te va a servir. Pero no quiere decir que no sirva para él, sirve para la baterías, los electrones. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando funciona para la cuestión de bacterias? Pues empiezas a evaluar lo que hacemos ahora. Y solo tengo que decir, mucha gente fue, no les tocó, pero ustedes se acuerdan que los celulares tardaban 8 horas en cambiarse el 100%, ¿cierto? Ya nos tocó. Ahora el celular para cargarse tarda todo. Para que tarda menos, gente tardaba más. Haz que son nuevos. Este estudio. Lo que empiezas a hacer ahora es hacer las pilas más chiquitas, más ligadas. Entonces el proceso de transferencia de carga, el tiempo de carga, lo empiezas a hacer más corto. Buscas hacer esto chiquito. ¿Cómo buscas hacerlo más chiquito? Pues usar películas delgadas, usar materiales estructurados, donde el proceso de carga sea más rápido, o donde el área electroactiva esté más expuesta y ahora tengas un confinamiento cuántico diferente. Cuando tienes algo en tamaño macro, es algo así, ¿no? Bueno, entonces, si te fijas, el dedito de acá, nunca conoces lo que está pasando acá arriba. Pero si tú lo haces de manera hasta así, pues el confinamiento cuántico es diferente. Entonces, todos estos electrones, todos estos atomitos, están en contacto con el medio. Entonces, el proceso de carga va a ser más rápido. Entonces, lo que ustedes empiezan a ver ahora es por eso sus celulares son delgados, estamos unos ladrillotes, pero el hecho de que sean delgados no es nada más porque pesen menos o cuesten menos fabricarlos, sino que ahora la tecnología es más chiquita, los procesos de carga más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, se permite reducir el tiempo de carga, pero una cosa, te voy a aplicar donde si quieres, el tiempo de carga también tiene el tiempo de descarga, que no va a ser igual, nunca es igual. Realmente el tiempo de carga es de 2 horas. Y el tiempo de descarga tú quieres que sea más largo. Si tú lo cargaste durante 2 horas, tú quieres que tu celular dure día, 2 días, 36 horas, 28 días. ¿De acuerdo? Y lo que quieres es ampliar esto. ¿Cómo lo amplias? Pues modificando. ¿Bien? ¿Cierto? Entonces tú puedes empezar a trabajar con esto. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues haciendo modificaciones. Cambia el tamaño. Ya vimos cómo puedes cambiar el tamaño. Cambias el pH, cambias el... De tal manera que esto se empieza a modificar. Y tú vas a decir, ¿qué es lo que quiero estudiar? Ya dijimos, bueno, mi material no funciona como catalizador. Funciona para pilas. Ahora, ¿qué quiero estudiar? Tengo un tiempo de carga muy rápido. Aquí quiero que sabes que carga. No, hay celulares que se cargan en media hora. Pero necesitas un transformador, una cajita diferente. Y vas a estar. ¿Qué es el que tienes? ¿Para qué? Para saber qué tipo te va a dar. Si eres de carga ultra rápida, necesitas un cierto transformador que debe ser de corriente para que esto se llene.
Porque si te compraste tu celular, vendés el 30, o 60 gigabytes, cada vez el bueno, ¿cierto? Pero tu celular no se descarga en media hora. ¿Cuánto se tarda? 24 horas. Lo que hizo el diseño de la pila, lo que se mundial fue este gasto de que se extendiera lo más posible. ¿De acuerdo? Lo ponen hasta aquí. Ahora, ¿qué consiste ese diseño? Bueno, ya sería más en detalle, pero vemos que puedes empezar a trabajar con esas dos partes. La siguiente, por favor. ¿Sí, todo bien hasta aquí? Bueno, esta era lo que les hace ahora. Bueno, ¿cómo sacamos la capacitancia? Bien, hace 6 prácticas de carga y descarga que se ven bonitas, prácticas elegantes. Dicho sea de paso. Y ahora, ahí tengo que ver la parte simétrica y empezar a ver cómo cambia ese comportamiento en función de la velocidad actual. Y ahora, ya ves este gráfico y después de ahora ¿qué más cómo pasé de tener milivolts por segundo de corriente, cómo pasé a mañana. Simplemente es un análisis convencional. Lo que empezar a ver, lo que se empieza a ver aquí es cómo cambia la calorimetría en función de la velocidad del cuerpo. Haces el sistema, cuando esos samples y haces el análisis convencional que queda en control de tiempos más que un paradigma. ¿De acuerdo? Haces el análisis convencional y al final queda un paradigma. Pero ahora es bueno, yo un paradigma, ¿qué es? Un paradigma, ¿qué te indica? Y les preguntarán, ¿qué es un paradigma? Ahora, si queremos saber qué es un paradigma, ¿para qué te sirve un paradigma? Me va a quedar más rápido entender que 96.500 paradigmas disolver una mol. ¿De acuerdo? Si no se acuerdan qué es una mol es una caja. O sea, una caja de 12 por 12 de carbono. Sí. Imagínense. Eso es una mol. O sea, es la cantidad de materia que cae en esa caja, es como un kilo. Entonces, para poder disolver ese mol de material, necesitas 96.500 parámetros. ¿De acuerdo? Sí, lo vienes ahí. Pero un parámetro también te va a representar el tamaño de esa incapacitancia que tenemos en la lógica de la energía que requiero para pasar de la interfase del material a la solución. ¿De acuerdo? Eso es cuando tenemos un catalizador. ¿Sí? Entonces, esas instancias se fijan en el capacidad de 1.53 y faradios por centímetro cuadrado. Realmente ese es un paradigma. Eso es un material bastante capacitivo. Este material, si ustedes ven esa barra, se funciona como catalizador. Tiene una capacitancia muy grande. Entonces, ¿para qué funciona? Se lo olvidas. Ya de ahí puedes decidir qué te vas a ir. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente. Y ahora, vamos a pasar a algo nuevo. Aquí, aprovechando que estoy pensando, sé que se me empezó, pero bueno, pues un poco, porque sí, ahora una clase rápida de química, no sé qué estudiar. Bueno, da igual que estoy en química, siempre para vamos a hacer una dinámica algo divertida, va a parecer ridícula, pero van a hacer todos. No se puede olvidar. Entonces, vamos todos, levanten la mano derecha así. ¿En serio? La derecha, con la que saludan a la bandera, con la que izquierda. Sí, bien. Para hacer esto. No. Vamos a dejarlo. Lo van a hacer toda la vida. Cuando me vean por la calle, ya están haciendo. Aquí está la tabla periódica. Yo se las puse en la mano derecha. Si ustedes estudiaron otra cosa, pegaron. El dinero está en la química. Pregúntenle a esos químicos. No. No hay químicos, son pobres. Estos están camionetotas. Aquí está la tabla periódica. Vamos a ver dos cosas. Si tú lo ves de frente, aquí quién tienes gases nobles. Este dedo son los gases nobles. Trata de ligarlos con alguien. No se ligan, son no se mezclan con la. ¿Cierto?
¿Cierto? Después, aquí a quién tienes los no metales. Tienes al carbono, tienes al hidrógeno, al oxígeno, al azufre, ¿cierto? Están aquí. Acá, en este dedo chiquito, ¿a quién tienes? Metales alcalinoterrios. Tienes al sodio, al potasio, al rutitio, al cesio y al francio. ¿De acuerdo? ¿Vos lo ven? Después, en estos dedos de medio, ¿a quién tienes? Metales. Metales de transición. Entonces ya vemos son alcalinoterrios, metales de transición, no metales, gases nobles. Metales humanos, no se les va a olvidar eso rápido. Aquí está, ¿sí la ven? ¿Está ahí todo bien? Después, en dos dedos, estos dos deditos. Va rápido. Y en este dedo, están pegados en los alcalinoterrios, tienen a los metales duros, a los metales que no van de entropía. A los que tienen enlaces más duros, ¿quién está ahí? Se fijan en su tabla, se la ven mano derecha izquierda, a los pies. Ahí. Pero aquí tienes daño, panario, circonio, tungsteno. O sea, esos son por cierto. Pero ¿qué ventaja tienen? Control, pero no conducen bien electricidad. Es distintario del tungsteno. Conducen electricidad, pero no bien. Inaltentropía. ¿Por qué hace la entropía? Para que uno de la función. Y luego está de este lado. ¿A quién tenemos? A los metales blandos. ¿Quién? Cobre, oro, plata, platino, ¿cierto? Y todos esos son blanditos, pero ¿qué ventaja tienen? Conducen electricidad. ¿De acuerdo? Entonces ya lo vimos acá, ¿cierto? Ya no se les va a olvidar. Seguros. Hay examen al final, si no, no se puede ir a su casa. Ya está. Pero ahora, todavía hay una observación más importante que nos dieron en la escuela. ¿Cuál es el elemento más electronegativo más chiquito? Más externo. Flor. ¿Cierto? ¿Cuál es la caja? Es el flúor. ¿Cierto? O sea, tu misma mano te dice el elemento más chiquito acá arriba. Entonces, el elemento más grande, ¿para dónde es? Abajo. En Francia. ¿Cierto? O sea, dices, bueno, si va al tamaño en función a la electronegatividad, el más electronegativo, ¿quién es? Flúor. Menos electronegativo, ¿quién es? Si no se acuerdan de la electronegatividad, es nada más como una nube gigante que tiene. Entonces, es una cosa de este vuelo, pero tiene un nube electrónica niño de una pelota gigante. ¿Cierto? ¿Está todo bien? Entonces, si hacemos esto, así, esta es la energía, digamos, de... Pero bueno, ¿todavía está ahí? Y ahora, ¿qué pasa si este de aquí se junta con este de acá? ¿Qué te da? ¿Enlace de qué tipo? O iónico, por la diferencia de electronegatividades y por lo que quieras. Y si no es iónico, es covalente de otra. Y si no es covalente, pues dicen que es metálico. Con el enlace metálico ya vimos ahorita que no existe. ¿Qué no existe? Existe un magneto de los metales, no sé, tienen enlaces. ¿Sí? ¿Aquí todo bien? ¿Se vieron un uso de la mano? El primero. Vamos ahora con el segundo, que aquí está. Ahora vamos a levantar la mano. En serio. La derecha. Lo que hacen los que también jalan. Se parece, la verdad es que se parece a esto. Y ese de energía de activación, eso te ayuda a entender cómo funciona el material. Ya vieron los elementos. Ahora, si ustedes hacen eso, levanten su mano y se hace. Esto te va a ayudar a entender cómo funciona el material. Este dedo de aquí te describe lo que es de energía libre de Gibbs. Esto de acá. Esto de aquí te describe la entalpía de tu material. Esto de aquí te describe la energía de activación. La energía de activación es más que la energía que necesitas para que A y B se junten y te produzcan C. ¿De acuerdo? Es como tienes H y O. Necesitan una energía de activación para que choquen y después se forme agua. ¿De acuerdo? Pero la mano, o Dios cuando hizo al humano, vean, se los puso así. Porque eso te ayuda a entender el delta G tiene que ser ¿qué? Negativo respecto a este valor. Porque como da negativo, ya el material es estable, ya no va a regresar. ¿Cómo va a regresar?
Necesitas meterle mucha energía para descomponerlo. O sea, tú puedes descomponer el agua, pero ¿qué necesitas? Meterle energía para regresar otra vez acá. ¿Sí lo entendemos? Pues tu misma mano te lo dice. Ahora, si te quieres meter así más rudo, dices, pH, entalpía. Si somos de prepa, no vemos entalpía. No importa, algún día no nada. Si no, así es la energía que tiene el material. Esta es la energía que tienen ustedes. Esta es la energía que tienen cuando tienen novio, tienen novia. Se conocen, hay química, se unen, se casan. Ya porque seguimos en tal eso. Así funcionan los materiales. Ahora, ¿qué pasa cuando ese deltaje empieza a ser gas? Uy, se puede regresar fácilmente. Es un material que no es estable. Ustedes pueden preparar materiales como, por ejemplo, el nitruro de bismuto. Así nunca lo hemos visto. Que no existe. ¿Existe? ¿Por qué el nitruro de bismuto no existe? Pues porque su deltaje es positivo. Cuando tienes, andas un estudiante de licenciatura, es para mi hijo, sintetice el nitruro de bismuto, porque lo vamos a usar como catalizador. Ya lo sintetizó, va bien contento a mostrarte su polvo y explota. Explotó, pues porque se regresó otra vez a los productos. Entonces, esa energía que generó la explosión fue la energía de la explosión, porque no estaba. Entonces, un material que se forma así de que, sí, lo tomas A y B, los juntas y ya se formó. No, no. Necesitas sacar su energía de activación. Una reacción química es igual. Tú necesitas saber que el delta G de tu reacción química es negativo. Ya hablamos que si de fotocatálisis, electrocatálisis, la reacción química, ¿qué? ¿La energía de activación qué? ¿Ves que no lo vimos en prepa? No, porque en prepa es un profe gráfica, mano, traes la tabla periódica, en tu mano traes la energía de activación, en tu mano ahorita vamos a ver tercer no vamos a aprender a usar otras cosas para los eso de la regla de la mano de Nixon. ¿De acuerdo? Vamos a ver después otro. ¿Qué es esto? Vamos a ver esta pistolita. Esto lo vamos a ver al final. En una media hora vamos a ver esto. Vas a ver resistencia, vas a ver capacidad. Y todos los materiales lo tienen. Ustedes también. Casi todos los materiales son pseudocapacitivos. Tienen una resistencia, tienen una todo. Si una crece, la otra disminuye o viceversa, ¿no? ¿No vienes aquí? ¿Sí lo entendieron? Puros. Ahora, ya vamos a hablar de detalle, ya lo vimos, entonces cuando nosotros hablamos de energía de activación, es cuando empezamos a estudiar la energía que requiere nuestro activo para generar los productos. ¿De acuerdo? Para una síntesis de agua, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que tenemos es generalmente una energía de activación para que esto. Y cuando queremos hacer catálisis, la catálisis, ¿qué quiere? Acelerar o atrasar una reacción. Pero generalmente no va en ese sentido. Generalmente una catálisis lo que busca es reducir esa energía de activación. Que requieras menos energía. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues en la reacción de las estrellas se bajan. Entonces, ahora los procesos se hacen por ahí. Cuando querías hacer refresco, por ejemplo, bueno, o quieres hacer otra cosa diferente. No sé, quieres hacer salsa cápsula. No, pero tarda 2 horas en hacerse la salsa cápsula. Catalizador. Sí. Quiero hacer sopa maruchan. Pero con un catalizador. Y la gente se lo va a comer. Más rápido. Pues, ¿qué le pones de catalizador cuando cocinas? Le pones sal. Y así el agua está más caliente. O quieres hacer nieve. Tomas el hielo, le pones sal, congela más rápido, ¿no? Se le haría como un catalizador. Está bajando el tiempo de energía de activación. Haga la prueba. Bueno, un hielo, póngale sal. Otro tipo de. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver las simples de ella y dibujitos. Este es el ejemplo que les comentaba hace rato. Tengo agua y tengo oxígeno. Son mis reactivos. Yo necesito la energía para que forme primero un completo. Cuando el agua se forma, puede haber varios mecanismos. El agua se puede formar de manera libre de forma energética o puede formar un intermediario. Generalmente porque el agua es electrónico. Sería este completo y en el mismo proceso empieza a acomodarse, llega a la que somos nosotros como agua. ¿De acuerdo? Y el agua va a tener una energía de Gibbs negativa. Entonces va a ser un compuesto bastante estable.
nosotros lo seguimos usando para muchas cosas. Y la mayoría de los elementos o de los compuestos que usamos son estables. ¿De acuerdo? Habrá unos que son menos estables, como ¿quién? Oxigenada, que es un compuesto que no es estable. ¿Cierto? La agua oxigenada, ¿para qué lo usamos? Simplemente para desinfectar o para vivir, bueno, para el cuerpo. ¿Cierto? Pero si ustedes se fijan, el agua oxigenada que compran en la farmacia es al 5%. Porque es una concentración más baja. ¿Por qué no llegan teniendo al 5%? Porque no es un material estable, es un detalle que es positivo. Si lo pones concentrado, cuando tú lo vayas a comprar, en lugar de venir al 70%, va a venir al 10%. Para un producto, ¿cierto? ¿De acuerdo? Viene el otro. ¿Y qué pasa si tú lo compras al 70%? No es estable. Lo subes a un avión, es una bomba, ¿no? O sea, no te dejas subir más de 100 mililitros. Bien. Porque puedes usar compuestos como un agua oxigenada, casi pura, pero sabes que es inestable. Entonces, cualquier excitación, cualquier acción mecánica puede hacer que libere energía. ¿Vale? Pues desde acá. ¿Qué va a hacer? Pues una explosión que llevas con el avión. Entonces, alguna vez se han preguntado por qué no sabemos de líquido. Pasa por esto. Ahora ya lo sabemos, ¿no? ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Ponemos un poquito ya de la cuestión del complejo activo y demás. Vamos a la siguiente. Un poco de velocidad. Ahora, ¿para qué les daba lo de la mano derecha? ¿Para qué les daba ese? ¿Se acuerdan cuáles eran los mentales de transición? Ahora, viene ese punto. Tú puedes tener esa energía de activación, pero quieres desarrollar un catalizador. Estás en prepa, no sabes qué hacer, te agarro con un catalizador. Aquí, ¿qué catalizador vas a sacar? No sé qué hacer. Dices, bueno, para poder reducir la energía de activación, necesito alterar los estados de transición, donde empieza a haber transferencia de electrones. Y viene a nuestra mente estados de transición, metales de transición. Los metales de transición, ¿qué ventaja tienen? Transfieren electrones. Por eso los usamos para cuestiones eléctricas, ¿cierto? Entonces, si yo quiero reducir los estados de transición, ¿qué le voy a meter al catalizador? Es un metal. Y ahora viene el otro punto, la pregunta de examen. ¿De qué depende la catálisis? O sea, ¿cuándo es un buen catalizador? ¿Qué debe tener catalizador? ¿De qué depende la catálisis? ¿A qué les viene el nombre? De catión. ¿Cierto? ¿De qué catión? Está aquí. Si ustedes se fijan, un catalizador generalmente es un catión. Óxido de titanio, óxido de níquel, óxido de estaño, óxido de plomo. ¿Por qué? Porque tiene metales de transición. ¿Cierto? Si tú quieres aumentar todavía más su actividad catalítica de un catalizador, ¿qué le puedes agregar? Más cationes, hasta esto hacerlo chiquito. Y casi no requiere energía. Que tú le pongas un polvo mágico y la reacción se lleva a cabo. Eso es la catálisis. Ahora, tú puedes hacerlo para decolorar agua. Es lo que buscaríamos todos, ¿no? Que tú tomaras un polvo mágico que sintetizaste con el tanque de transición, que se lo espolvoreza al agua, ¡pum! Mágicamente el agua se vuelva transparente. ¿De acuerdo? Ahora, eso es posible. La termodinámica, la química, la física te dice que sí. Y toca buscar cómo. Pero ¿cómo vamos a buscar cómo? Pues conociendo esto. Bueno, ¿tienes que comprar a todos? Sí. ¿Listos? Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cierto? Se puede hablar un poquito de las analizas. Yo sé que ponías un tipo de prueba y estas son las estructuras que no se quitan y así se ve cuando lo ves ya así. Así como está acomodado los átomos. Están acomodados así que es lo que llaman. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, cuando hablan de catálisis, siempre lo relacionan con las estructuras. Que tiene estructura así, entonces, buen catalizador. Este tiene esta estructura de esta manera, es buen catalizador. No, pero este tiene esta otra estructura. Es mejor. Pues, llegas al punto de que la estructura tiene que ver con las propiedades catalíticas. Depende de quién. Ion.
Dependen de los sitios de intercambio, dependen del área y dependen de la estabilidad, de lo que acabamos de ver hasta ahora. Dependen de lo que tienes en tu mano. O sea, tu mano está diseñada para estudiar ingeniería química, estudiar ciencias del agua, estudiar química, estudiar lo que está aquí, pues. Pero no está para estudiar derecho. Bueno, derecho. Pero bien, ya saben, no siempre, no es el coche. Cuando les pregunten, tengo también agua, pues para eso dicen, ah, tengo el H2O. 800 aquí el agua. Te hacen esto, ese es el agua. Y ahorita vamos a ver. Entonces, ya vemos que depende de la análisis. Pasamos al siguiente, por favor. Pero es bueno, y ya nos dijo de la necesidad de inflación, pero ahora, ¿eso cómo lo calculo? Ah, pues es donde entra lo bonito. Ya vimos que está en nuestra mano, pero vamos a hacerlo en el digital. Podemos usar la amperometría cíclica y ahora empezar a modificar la temperatura o ver alguna propiedad y a partir de esa propiedad en un cambio. ¿De acuerdo? Entonces, estos cambios nos van a dar este tipo de gráficas. Estas gráficas me van a dar la energía de activación. ¿A qué voy con la energía de activación? Tú lo que vas a hacer es causar una perturbación. Tienes un material, lo puedes empezar a calentar y empiezas a ver cómo cambia su densidad de corriente. Por ejemplo, tomo un titanio, no un titanio, lo caliento a 100 grados y me da una densidad de corriente. Lo caliento a 200 grados y me va a otra densidad de corriente. Entonces voy viendo cómo va aumentando la densidad de corriente en función a la temperatura o en función a la velocidad del barrido o alguna perturbación que me. Entonces, si el material empieza a tener una perturbación muy alta, tiene una energía de activación muy alta. Pues para poder alterar ese material necesita mucha energía. Es como el caso del platino. Pues el platino tiene una energía de activación. O sea, para poder hacer que reaccione le tienes que meter un montón de energía. Ah, pero el titanio y el hierro pues están aquí. Entonces se conviene un poquito de energía de activación, nada más de soplas y reacciona. Es una verdad, funciona como un catalizador. El otro es más estable, pero este reacciona muy rápido. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, ya que vimos eso de la energía de activación, vamos a hablar así ya un poquito más de lleno de lo que sería impedancia. Ya les he hablado que, bueno, la impedancia, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener una celda electroquímica. El día de ayer hemos hablado de que era una celda electroquímica. En una celda electroquímica, ¿qué vas a tener? Tres materiales. Vas a tener un ánodo, vas a tener un cátodo. El positivo y uno negativo. Uno que tiene electrones, uno que se va a oxidar. El que se oxida va a ser ¿quién? El ánodo. Si se oxida, ¿qué le pasa? Pierde electrones. Si ellos pierden, ¿quién los gana? Es el cátodo. ¿De acuerdo? Pero necesitas tener un medio por el cual se le puedan mover los electrones. Entonces necesitas un electrolito. ¿De acuerdo? Pero como habíamos hablado hace rato de la ecuación de Butler-Volmer, donde vamos a ver el cambio de corriente en función del voltaje aplicado, pues vamos a necesitar alguien que sense el voltaje. Porque este cátodo va a recibir los electrones, ¿cierto? O sea, los electrones que pierde el ánodo van a llegar a dónde? Al cátodo. Entonces, este me puede medir la corriente. Pero aquí me va a medir el voltaje. Ah, pues para eso necesito un electrodo de referencia. Ese es el que está aquí. Ahí necesito 3 electrodos dentro de una solución. Pero ahora habíamos dicho que cuando metes corriente alterna, pues vas a meter una señal sinusoidal. Tu perturbación va a ser una señal sinusoidal. Ahora, ¿qué ventaja tiene una señal sinusoidal? Esto igual lo están escuchando. Han usado radio alguna vez en su vida. Nos traen una antena, ¿no? ¿Cierto? Porque traen una antena metálica. Esa antena metálica captaba las ondas de radio, ¿no? Las ondas de radio pues, tienen una longitud de onda así gigante, no son cuántos megahertz, 33.000 megahertz, no sé cuántos son. Son del tamaño de una ballena, ¿no? Las ondas de radio son gigantes. Entonces, esas ondas no causan perturbación en los cerámicos. Tú estás dentro de tu casa, estás en el sótano de tu casa, ¿de acuerdo? No importa qué tan gruesas estén las paredes, esas ondas de radio pasan. No causan perturbación en los cerámicos. Solo causan perturbación estas ondas grandes en los metales. ¿De acuerdo? Entonces tú pones la antena y toda la señal de radio llegaba a esa antena. O cuando tenías tu antena de conectar con tu tele, es que poner tu antena y estarla moviendo hasta que estaba la mejor señal, ya podías ver la pantalla. Ya no les tocó a ustedes.
Pero eso existía, ¿no? Les tocó también. Eso ya no existe. Pero eso nos ayuda a entender esa excitación depende de la frecuencia o cómo funciona el detector de metales. Cuando una frecuencia grande y cuando ve un metal, genera un pitido. Ay, aquí hay un metal. No te va a decir qué metal, simplemente allá abajo hay un metal. Eso es raro. ¿De acuerdo? Entonces vemos que esas frecuencias te van a ayudar a distinguir entre el tipo de material que tú tienes. Entonces, otra ventaja que tú tienes en espectroscopía de impedancia es que puedes distinguir no solo las interfaces, sino qué material tienes. Si tienes un metal, si tienes un cerámico, si tienes un aislante, ¿de acuerdo? Entonces, la gran ventaja que tiene la espectroscopía de impedancia es que puedes medir lo que quieras. No importa qué sea, si es metal, si es cerámico, si es polímero, si es biológico, lo puede medir. ¿De acuerdo? Analizamos, por favor. Y ahora, entonces vemos que esas perturbaciones te van a generar una señal. Y esas perturbaciones te van a generar tres gráficos. Un gráfico que es un diagrama de Davis, que como decíamos, es una señal sinusoidal. Ese gráfico te va a poner la parte real contra la parte inclinada. Ahora, ¿esa Z qué es? Esa Z es muy similar a lo que sería la resistencia eléctrica, que sería el voltaje del voltaje. Pero en el caso de señal de corriente alterna, esa corriente y ese voltaje que están en función de la frecuencia, por lo tanto, en lugar de tener una resistencia eléctrica, tienes algo que se llama impedancia, que sería así como la oposición de la corriente alterna. Algo así. ¿De acuerdo? Pasar. Y te va a dar un gráfico como este, pero igual vas a ver el cambio de la impedancia en función de la frecuencia y el cambio del ángulo de fase. Porque como vas a tener una señal sinusoidal, la señal sinusoidal parte de este punto, pero va a empezarse a modificar en función a cómo esté o las imperfecciones que tenga tu interfaz. Si tiene muchas impurezas, muchas imperfecciones, ese ángulo de fase se empieza a mover. Eso te ayuda a distinguir si tu material es muy poroso o si tu material está en acabado espejo. Generalmente, cuando el material está acabado de espejo, el ángulo de fase va a ser 90 grados. Es cuando decimos, es que estaba en fase. Cuando empieza con materiales o ingeniería, es que está en fase, es porque con el mismo ángulo con el ángulo que siguió, salió su resultante a 90 grados. Bueno, pues como cuando ves difracción más. Aquí, acá, difractor a 90 grados, estaba en fase. Pues como entonces, pasamos a la siguiente. Ahora, aquí es un poquito de las configuraciones que puedes meter. Ya habíamos visto hace rato que tenemos esta configuración de los electrodos, lo que era eso. Ya habíamos visto que con estos dos se te referencia que se usaba el voltaje y el contraelectrodo te va a sensar la corriente. Entonces, este es como el arreglo tradicional, el más común. Pero existen otros arreglos donde tú puedes trabajar en esto, que lo llaman media celda. ¿Por qué le llaman media celda? Porque aquí yo solo estudias oxidación o reducción y ya, puedes estudiar otra cosa. Si tú quieres una celda completa, pues tienes una celda aquí y otra celda de este lado. Puedes estudiar en una la oxidación y en la otra la reducción. O sea, puedes estudiar ambas reacciones de manera simultánea. Pero existe, y aquí la diferencia es que requieres una membrana de intercambio. ¿De acuerdo? Una membrana que solo deje pasar cationes, cargas positivas y electrones. Necesitas esta membrana de intercambio. Pero dices, bueno, si yo quiero trabajar con membranas, no quiero estudiar el ánodo resultante, quiero estudiar la membrana que está aquí. Entonces ahora utilizas una configuración de 4 electrodos, donde la membrana está aquí y es la que vas a utilizar hasta. Tanto transfiere los protones, que tanto transfiere los electrones, y eso es puro. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Pero ahora vamos a ver, pues así más rápido, ¿cómo es eso de las celdas? Si yo tengo un metal y lo meto en agua, puedo formar una doble capa de glucógeno. Digamos al inicio. Vamos a tener nuestra solución. Si yo hago impedancia, voy a ver las interfaces. Si digo interfaces, voy a ver primero la resistencia de la solución. Voy a ver la capacitancia, pero también voy a ver esta resistencia que voy a ver es un capacitor y una resistencia en paralelo. Responde a esto. Y es la resistencia. Yo puedo calcular rápido la capacitancia, entonces eso me va a dar una idea de lo que vimos hace rato.
pero de la misma manera me va a decir cómo es la resistencia del material, qué tan conductor es, qué tan aislante es. Y otra, voy a hacer, siempre estoy trabajando con la solución. Un problema muy común en ingeniería es cuestiones como la resulta del agua, pues que no es lo mismo que el agua que mediste hoy al agua que vas a medir mañana porque las condiciones van a cambiar. Pues una manera de tener ese control, esa calidad de que la agua que viste hoy para hacer tu estudio es igual a la que hace una semana, entonces que la resistencia de esa solución sea igual. ¿Sí? Que sus propiedades eléctricas del agua siempre sean las mismas o estén lo más similares posible. Pero la, esta interfaz puede cambiar. Ahora digamos que a este metal yo le coloco encima una capa de oxígeno. Una serie inoxidable, por ejemplo. Van a formar también su doble capa electroquímica. Pero ahora, si se fijan, ahora tengo otra interfaz. Tengo la misma resistencia de la solución, tengo la capacitancia de esta doble capa electroquímica, tengo la resistencia de esta película de óxido, pero además tengo esta capacitancia de el óxido y la resistencia del metal. Entonces ya tengo más componentes eléctricos. Pero lo que pasa en la espectroscopía de impedancias es que, bueno, estos circuitos equivalentes. Gracias. Y con con este circuito equivalente, ¿qué va a pasar? Puedo conocer el valor de cada uno de los componentes. Saber cuánto vale la capacitancia de aquí, la de acá y la resistencia de cada uno. Entonces, en una medición puedes evaluar todo el material que tengas. Ahora, tú puedes tener multicapas. Esas multicapas pues te van a ayudar a saber qué es lo que hay más abajo, saber sus propiedades eléctricas. Esas multicapas vamos a ver al final que sirven para celdas solares. Haces un montón de capas súper delgadas y vas a empezar a conocer sus propiedades eléctricas. Vas a ver que esas cosas son superconductoras. Por eso funcionan muy bien para celdas solares. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver que también nos sirven para cuestiones biológicas. Ahora, imaginemos que yo tengo un metal, porque van a ver que el proceso es diferente. Si se fijan acá, ahora la doble capa electroquímica está entre el biofil y el metal. ¿Por qué razón? Porque generalmente cuando tú creces algo orgánico, digamos que tienes un metal y sobre ese metal de cierta manera lograste crecer una proteína, un ejemplo. ¿Cómo la creciste? Pues le pusiste colágeno. Tomaste acero inoxidable, lograste poner colageína 6 y sobre esa colageína creciste una proteína. ¿Para qué razón se te ocurrió? Porque quieres y puedes. ¿De acuerdo? Pero ahora, esa cuestión orgánica no creció de manera uniforme como una capa de óxido. Esa cosa está así. Digamos que esto es el metal, la parte orgánica está así. Entonces, permite que el electrolito llegue hasta acá. Entonces, realmente la doble capa electroquímica se forma entre el metal y el biofil, no hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ahí tienes un comportamiento diferente. Entonces, tu circuito equivalente va a ser diferente. Tiene un arreglo muy diferente al que teníamos acá. Entonces, vemos que ese mismo mecanismo te ayuda a tener diferentes circuitos equivalentes que te ayudan a poder explicar cómo es tu material, cómo es el catalizador o cómo es lo que quieres evaluar. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, bueno, esto es un poquito de lo que se hacía antes. Si alguna vez ven las películas del Santo, que véanlas, películas de culto, van a ver esto. Esta es una gráfica de Lisajus, bueno, una curva de Lisajus. El aparato con el que se medía, todavía por ahí lo tenían, son como eso, como un monitor, no es un osciloscopio. Esa gráfica de Lisajus hacía el ruido que sacaban en las películas del Santo, con las de Bebito y Chapelo. Ese ruidito que escuchaban, ese es eso. Esos equipos solo están como en los museos, pero por ahí yo trabajé, tenían uno de esos. Donde dice el doctorado, no voy a decir dónde, pero tenían uno de esos hace mucho tiempo y hacía ese ruido. ¿De acuerdo? Esos equipos ya no se utilizaban porque era difícil, porque eso lo tenías que pasar a estas gráficas, estas curvas polares. Esos papeles ya ni lo venden. Antes lo vendían en las papelerías, era como estas naranjas, las milimétricas. Vendían estas que eran gráficas polares, que eran unas hojas de verdes, que traen esto así. Bueno, sí, lo demás. No se estaba así el circulito. Y tú construías eso.
Entonces, hacerlo era difícil, pues la gente no se animaba, porque era complejo la espectroscopía de impedancia. O sea, poder poner a construir eso, eso está bien difícil. Pero, ¿qué pasó actualmente? Pues ahora, con los equipos de cómputo, el equipo de cómputo pasa de esto a los gráficos que veíamos hace rato. Ya es más fácil. Ahora, el estudio de los circuitos equivalentes ahora también se hace con equipos de cómputo. Te lo facilita más. Pero el punto no es que lo haga fácil. El punto es que tú puedas entender e interpretar los resultados. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, esperamos que se acomoden y vamos a verlo ahora un poco de cómo se electrifica la superficie. Yo le decía, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es meter corriente alterna para electrificar esta parte. Cuando tú quieres electrificar esa parte, lo que vas a meter es una amplitud muy pequeña. Generalmente va entre 10, 20 milivolts. ¿Para qué razón? Para no generar reacciones de oxidación o reducción. Cuando tú haces impedancia, la amplitud o el voltaje que metes es muy chiquito. ¿Para qué? Pues para poder ver esto. Lo que ocurría en la doble capa electroquímica que decíamos antes. Entonces, con impedancia, evalúas la doble capa electroquímica que hacía voltamperometría cíclica, pero además vas a medir lo que ocurre en la parte difusiva, lo que ocurre en la solución, ¿cierto? Ahora, esto lo estamos viendo hacia afuera, pero realmente la difusión ocurre para adentro. ¿Cuándo hay difusión? Cuando tienes poros. O sea, si yo veo mi material, vamos a verlo al revés. Si yo veo el material así, la difusión va a ocurrir aquí en los dedos, no hacia acá afuera. Si yo tengo un material muy poroso, voy a poder evaluar la difusión. ¿Sí? Ahora, aquí es donde viene lo importante. Esa parte de difusión es la clave entre saber a qué me va a funcionar. Veamos que si tú tienes difusión y tienes densidad de corriente, tienes un buen catalizador. Pero si tienes difusión sin densidad de corriente, ¿qué quiere decir? Que el material se está quedando los electrones. Entonces, ¿qué tienes? Un electrolito de estado sólido. El electrolito de estado sólido es el que traen en sus celulares, ¿no? Todos traen eso. Baterías, ¿cierto? Son baterías de estado sólido, traen o pasta de litio o traen algo de litio que fue como electrolito de estado sólido que se los electrones. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿qué pasa si el material te da un valor de muy grande? No te da difusión, no te da difusión, pero aparte te da una capacitancia grande. Tienes un muy capacitivo. Tienes un material que sirve para resistencia a la corrosión. Entonces ya dijiste, si no funciona para catálisis, para tratamiento de agua, ¿funciona para qué? Corrosión, y si no, funciona para pilas. Pero no funcionó para ninguno de los tres, no jaló, no viste respuesta. Entonces te aburres, como buen mexicano, agarras una bacteria, y las bacterias, si vieron alguna vez en biología, dicen que son gram positivas y gram negativas, o en pocas palabras, las bacterias tienen carga eléctrica, ¿cierto? Entonces aquí le polvoreas bacterias, agarras y le haces así, como un puño de bacterias, ¿de acuerdo? Y ahora, esa bacteria, si te da una respuesta eléctrica, ¿qué quiere decir? Que tu material no es antibacterial. Pero, ¿qué pasa si tú aquí metiste epidermidis, que es lo que traen en las manos? Le metiste medio kilo de epidermidis y no te da estímulo acá, le pones otro medio kilo y nada. ¿Qué quiere decir? Tu material es antibacterial. Y dices, pues ni funcionó por una cosa, pero es antibacterial. Entonces, al final de la tesis de tu investigación, es que ese era el objetivo del trabajo. Buscar las propiedades antibacteriales, pero en el camino me dio tiempo de hacer las demás y no funcionaron. ¿De acuerdo? Entonces, es lo padre de impedancia. Dice, si no funciona para uno, funciona para otro, para otro, para otro. Pues el cielo es el límite. ¿Sí? Y bueno, así es como se evalúan los materiales antibacteriales. Porque han visto que hay plásticos que son antibacteriales, ¿cierto? ¿Sabes este plástico es antibacterial? El de las mamilas, los chupones. Es antibacterial. ¿Cómo lo evalúan? Pues, evalúan así, por espectroscopía de impedancia. El acero inoxidable, el 304, el 316, te dicen que son antibacteriales. El que está en sus cocinas, el acero que está en los quirófanos es antibacterial. El acero que está en el bisturí es antibacterial. ¿Cómo lo evaluaron? Lo evaluaron así, poniéndole bacteria y viendo que no te diera respuesta eléctrica. ¿Sí? Puedes evaluar diferentes bacterias. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas?
¿no? Bueno, ahora, otra de las grandes ventajas de la espectroscopía de impedancia es el rango de frecuencia que puedes medir. A diferencia de otras técnicas de estudio de materiales, están limitadas a ciertas longitudes de onda. Ustedes alguna vez van a escuchar de un equipo de espectroscopía infrarroja. Solo mide el rango de frecuencias del infrarrojo. Un gris solo mide el rango de frecuencias de la parte visible y la parte ultravioleta. Un Raman solamente ve la parte visible y así sucesivamente van a haber diferentes equipos de espectroscopías. Pero la espectroscopía de impedancia agarra un rango de frecuencia de 12 órdenes de magnitud. ¿Ves? Desde 10 a la menos 5 hasta 10 a la 7 Hz. Se alcanza a ver 12 órdenes de magnitud. Entonces puedes ver parejo metales hasta cosas biológicas, cosa que ninguna otra técnica te permite. Entonces, tú sabes espectroscopía de impedancia y si vas a estudiar algo, pues vete espectroscopía de impedancia. Ahora, esta para agua, pues es útil, porque en agua, ¿qué vas a tener? Bacterias, hay, muchas. Metales, hay, ¿cierto? Entonces, esto te da un campo gigante para el estudio de agua, ¿de acuerdo? Para el estudio de catalizadores. Y vamos a ver que más adelante también te va a servir para el estudio de baterías, para el estudio de piezoeléctricos, de interfaces, de celdas solares, de muchas más cosas, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué más puedes hacer con impedancia? ¿O qué puedes analizar? Uno, puedes medir películas de gas, es genial. Puedes medir aleaciones metálicas para aplicaciones biomédicas, eso lo hacen mucho. Igual, si me buscan en internet, van a encontrar artículos de cosas biomédicas, ¿de acuerdo? Pero igual van a encontrar los de películas delgadas. Pero también te va a servir para el crecimiento de óxidos y para su estudio. O sea, tú puedes empezar a crecer un óxido y empezar a evaluar cómo empieza a crecer en función del tiempo. La otra, y más interesante, que funciona mucho para agua, es determinar el potencial de banda plana por medio de gráficos de Motshotsky. Eso es algo muy rápido. ¿Qué es la banda plana? Ya habíamos visto que nosotros teníamos la banda de valencia y la banda de conducción. Tenemos dos bandas, ¿de acuerdo? Entonces, esas bandas van a tener potenciales. Cada uno tiene un potencial eléctrico. Entonces, tú debes de buscar ese rango de potencial que quede en el rango de potencial para la reacción que tú quieres hacer. Si quieres descomponer agua, pues buscas en qué voltaje se descompone el agua. Entonces, tu material tiene que estar en ese rango de potencial. Cuando tú le metas una fuente de excitación, genere esos valores y pueda funcionar para esa aplicación. Si tú quieres degradar algún fármaco, pues que el fármaco tenga su potencial dentro de donde están los rangos de tus bandas. ¿De acuerdo? Otro punto importante es que te permite depositar metales bajo potencial, hacer películas delgadas metálicas muy delgadas. Te sirve ahora para caracterizar películas orgánicas, les decía, proteínas y otro tipo de cosas, bueno, lo de las bacterias. Y también te sirve para desarrollar biosensores, como el que les decía de las bacterias, y cuestiones de biocombustibles. O sea, esta técnica también se utiliza mucho para la gente que convierte la basura en biodiesel, porque tú puedes tomar, es más, ustedes lo pueden hacer en su casa, y si no vieron Volver al Futuro, la 2, véanla, ahí les explica cómo se hace eso. O sea, si no, el profe lo que agarra es basura orgánica, y a partir de esa basura orgánica genera combustible. La basura orgánica genera una especie de aceite, pero ese aceite se tiene que bueno, no sé, una reacción de esa química extraña, pero bueno, el punto es que ese aceite tiene que pasar a biodiesel. En pocas palabras, el aceite es como si fuera una escalera, que cuando tú lo rompes se convierte en biodiesel. Pues nosotros podemos obtener biodiesel de la degradación de materia orgánica. Eso se puede hacer y eso ya se ha hecho. Entonces, esta técnica también te lo permite. Otra parte importante es que puedes estudiar piezoeléctricos. Y ahora, si se preguntan qué es un piezoeléctrico, porque la palabrita me aseguro que no la han escuchado, jamás. Pues un piezoeléctrico es lo que traen en las bocinas y en los micrófonos. Un piezoeléctrico es un material que cuando tú le aplicas una carga genera una diferencia de potencial. Entonces yo tengo un material, como yo hablo, genera una fuerza. O sea, al generar esa fuerza, genera una diferencia de potencial que transfiere y llega a una bocina. Entonces la bocina, como le llegó un voltaje, ahora va a generar un movimiento. Va a hacer esto y genera el ruido. O sea, así funciona una bocina y un micrófono. Entonces es importante estudiar piezoeléctricos. Ahora, ¿para qué? Pues gracias a esos piezoeléctricos su celular es chiquito. ¿Sí?
Porque antes eran grandes porque las bocinas eran grandes. Pero cuando desarrollaron piezoeléctricos de tamaño más pequeño, pues las bocinas pueden ser más chiquititas, ¿cierto? Y el celular puede ser delgado. O cómo metieron una bocina. Si no, fíjense, la bocina que trae su celular es como de este tamaño. Y la bocina que trae en el carro es una cosa de este vuelo. ¿Sí? Entonces, gracias a esto se pudo hacer. La siguiente, por favor. Y acá viene la otra parte, que esa es la pregunta también siempre en examen. Bueno, ¿y esto por qué se llama espectroscopía? ¿Por qué se llama espectroscopía de impedancia? Ahora, la palabra espectroscopía, casi siempre dicen, es una espectroscopía porque genera un espectro. Las gráficas les llaman diagrama de Nyquist y diagrama de Bode, no se llaman espectros. Entonces, una espectroscopía, vamos a definirla como todo aquel proceso donde existe un cambio de frecuencia. Eso es una espectroscopía. Si yo lo que hago es incidir una señal sinusoidal y existe una excitación o una interacción con el material, va a haber un cambio de frecuencia. Ahora, ese cambio de frecuencia, ¿a qué se va a deber? Pues que interactuó con los electrones, que electrificó y pasó algo y salió una frecuencia diferente. Hubo un cambio de frecuencia. Por eso se llama espectroscopía. Si yo hago espectroscopía UV-Vis, por ejemplo, que lo hemos escuchado mucho, ¿qué es lo que hago? Pues meto una señal de luz visible que trae una señal sinusoidal también, y si existen transiciones electrónicas, va a haber un cambio de frecuencia. Entonces voy a ver ahí si es absorbancia, si es transmitancia o reflectancia, ¿cierto? Es lo que mide un equipo de espectroscopia UV-Vis. Si mido infrarrojo, es exactamente igual. Meto una señal sinusoidal en el rango del infrarrojo y hay un cambio en la frecuencia debido a la perturbación en la nube electrónica que causa eso de del proceso de infrarrojo y me va a permitir ver los grupos funcionales, ¿no? Pero hay un cambio de frecuencia. Y así sucesivamente en todas las espectroscopías, hasta que llegamos a difracción de rayos X. Y difracción de rayos X pues, se llama difracción porque no hay un cambio de frecuencia. Ahí se difracta el haz, está en fase, entra y sale a 90 grados, está en fase. ¿De acuerdo? Eso por si alguna vez vienen esas técnicas en la escuela o por si alguna vez lo leen. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Ahora, vamos a ver esto un poquito más a detalle. Así se ven las gráficas de espectroscopía de impedancia. Impactan, ¿no? Se ven bonitas. Entonces, por eso estudien cosas del agua y estudien espectroscopía de impedancia y se va a ver esto. Eso se va a ver en su tesis, en sus trabajos de investigación y se ve bonito. ¿De acuerdo? Y si no, busquen estos gráficos. Se ven bonitos, impresionan y poca gente lo hace. Ahora, aquí como ustedes pueden ver, lo podemos clasificar en procesos. ¿Cómo en procesos? ¿Qué ocurre primero? Primero lo que ocurre es una transferencia de electrones. Pero bueno, vamos a lo más básico. Lo primero que ocurre es una absorción, ¿cierto? Si hay una absorción, esto va a ocurrir acá. Ya que hay una absorción, vamos a ver que existe una resistencia del material. Después va a haber una transferencia de electrones entre el medio y el material. Nos va a dar esto. Esto de aquí, este comportamiento así, te representa una resistencia eléctrica. Si yo veo este dedito, reciben este dedito, hay transferencia de electrones. Digo, hay una transferencia de electrones. Entonces, en el electrolito o en el medio solo hay transferencia de electrones. No hay un comportamiento capacitivo. Estamos pensando que no hay comportamiento capacitivo, solamente resistivo. Pero cuando llega un material sólido, ya empieza a haber un comportamiento capacitivo y un comportamiento resistivo. Entonces, ahora me va a formar mi semicírculo. Pero si en ese material había otra fase, puedo generar otro semicírculo, un segundo semicírculo. Y si hay otra interfase, puedo generar incluso un tercer semicírculo. ¿De acuerdo? Pero si ya lo que hay es un proceso difusivo, entonces ahora empieza a haber una línea de 45 grados. Entonces ya puedo evaluar rápido los tres mecanismos que existen en el material. Ahora, de entrada, por el rango de frecuencias ya voy a saber si es metal, cerámico o polímero. Ya. Y con este gráfico, ¿qué voy a saber? ¿Cómo son los mecanismos? Esta es transferencia de electrones y esto es transferencia de masa. Listo. O difusión. Entonces puedo conocer los dos fenómenos de transferencia de materia más complejos. O sea, eso es difícil.
sea, si los estudias a fondo, pero aquí ya te enfocas solamente en poder decir si tienes o no esos mecanismos. Si tienes un mecanismo de transferencia de carga o si tienes un mecanismo de transferencia de carga y de transferencia de masa. ¿Ah? ¿De acuerdo? Y ahora estos, que es como el de allá, ahora los utilizas con un circuito equivalente, sacas sus componentes y empiezas a evaluar cómo incrementa la difusión. La difusión en espectroscopía de impedancia, pues la denominan con un término que le llaman un Warburg y pueden ver esto que le conocen como el elemento resistivo principal, que es como lo que se tiene en la interfaz, lo primero, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Y ahí tienen dudas en algo y ahí me dicen. Pasamos a la siguiente, es lo que les decía hace rato de por qué era una espectroscopía. Ahora, vamos a ver eso que les había comentado del ángulo de fase. Era lo que les decía. O sea, nosotros vamos a partir de un ángulo, pero si hay una interacción por las impurezas, ese ángulo de fase se empieza a desplazar. O sea, al desplazarse, ese semicírculo se empieza a deformar. ¿De acuerdo? Y eso se deforma porque tienes imperfecciones. Si tú ves un semicírculo que no está bien redondito, es porque tu material tiene granos, tiene poros, tiene algo. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente, vamos a dejar la parte de ecuaciones. Bueno, esta está bonita. Ahora, lo padre de la espectroscopía de impedancia es que mide las tres gráficas al mismo tiempo. Realmente el gráfico que se genera es este. Pero para hacer la interpretación más fácil, el sistema te lo divide o te lo clasifica en tres gráficos. El Nyquist y los dos diagramas de Bode. Y se representan juntos. ¿De acuerdo? Pero realmente el gráfico es ese. O te representa algo así, depende del equipo. Por ejemplo, el equipo, te lo vamos a mostrar, hace esto. Equivale a esto. Pues realmente dices, está impresionante. Puedes medir tres gráficos en una sola medición. Sí, está más interesante. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahora lo importante es ver qué te deja ver cada uno de ellos. O sea, si yo veo ese semicírculo, ¿qué me va a dar? Lo que les comentaba, la parte resistiva y el máximo del semicírculo, la parte capacitiva. Con eso, ¿qué puedo conocer? ¿Qué tan resistente y qué tan capacitivo es el material? ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Ahora, si nos vamos a los diagramas de Bode, puedo sacar toda información más relevante. Si me voy al gráfico donde está esto punteado, que es el gráfico donde tengo frecuencia contra ángulo de fase, puedo sacar algo interesante. Primero que nada, ver el rango al ancho del pico a la altura media me permite conocer el rango de frecuencias donde mi material es activo. De esa manera puedo ver si mi material tiene un comportamiento que está en el rango de metales, si está en el rango de polímeros o está en el rango de cerámicos. Esa es una. La otra, este valor me va a servir generalmente en la industria. ¿Para qué razón? Las tuberías, si ustedes compran una tubería de inox o una tubería de cualquier metal, tiene un acabado. Es un acabado que llaman el acabado nominal. Cuando vas a calidad, tienes que checar que ese acabado nominal esté presente. ¿Cómo lo mides? Haces espectroscopía de impedancia y te tiene que dar un ángulo de fase siempre igual. De esa manera sabes que esa tubería sí cumple con el acabado que tienes que tener, que no está pulido de más o que no tiene tantos defectos, ¿de acuerdo? Variando solamente o midiendo simplemente ese ángulo de fase. Ahora, ¿qué otro valor te puede dar? Si ustedes se fijan, en este gráfico tienes una subida, tienes una bajada. Estos valores de aquí ya van a estar más relacionados con lo que le conocen como la movilidad de los iones. Tu material por dentro va a permitir que los electrones se muevan. Entonces, con ese gráfico puedes determinar qué tan fácil deja que se muevan. Puedes tener un cerámico y ver si modificaste la movilidad de los iones o si disminuiste la movilidad de los iones. ¿Sí? La siguiente, por favor. La siguiente. Se la hemos puesto. Vamos a brincarnos un poquito esto de los circuitos equivalentes. Ahí. Ahora regresa un poquito. Esto era lo que les comentaba inicialmente del semicírculo. Ahora, ese semicírculo, ¿qué tan deformado está?
nos va a ayudar a saber si nuestro material es poroso y aumentamos o disminuimos la porosidad o si ya el material empezó a disolverse. Si el material empieza a tener ese semicírculo más achatado, quiere decir que el material tiene muchos defectos. Es un polvo. O sea, tú con esa técnica puedes distinguir entre, sin que te digan, puedes distinguir si tienes un polvo o si tienes una película delgada. ¿Sí? Porque en una película delgada, ¿qué vas a tener? Ah, pues un semicírculo más bien definido, como este. Pero en un polvo va a estar más como este. Pues tú ya puedes distinguir, ya no solo si es cerámico, si es polimérico, ahora puedes distinguir si el material es polvo o si el material que se midió es una película delgada o si el material es un material envuelto. Entonces es una técnica que te abre los ojos para saber qué es lo que está ahí. Ajá. Vámonos a la siguiente, por favor. Entonces, como nos permite ver eso, también nos permite ver ahora el tipo de poro. Ustedes a lo mejor dicen, bueno, el tipo de poro no nos interesa. En catálisis sí. En catálisis veíamos, tú vas a tener un material que vas a usar para acelerar un proceso. Entonces, entre mayor área electroactiva tengas, el material es mejor. Pero ahora, esa área electroactiva, ¿de qué va a depender? Del tipo de poro. Tú puedes poner o tener cualquiera de estos tipos de poros. Ahora, es difícil poder identificarlos, pero ya hay muchos estudios que por medio de espectroscopía de impedancia te dejan establecer matemáticamente o en función al comportamiento el tipo de poro que vas a tener. Entonces tú puedes buscar tener poros o muy abiertos como este y vas a tener un gráfico como este, una línea 45 pero extremadamente prolongada o un semicírculo marcado con una pequeña línea 45 donde dices, bueno, tengo un poro muy cerrado o tengo un poro cerrado pero muy profundo. Entonces se empieza a establecer el tipo de poro. Ahora, eso es crucial en catálisis, porque tú ya no solo vas a decir, tengo un material catalizador, tengo un material poroso, porque ya lo viste en el diagrama de Nyquist, pero ahora vas a ver qué tipo de poro tienes de acuerdo al comportamiento. Entonces, esta es una herramienta crucial para el estudio de aguas, para el estudio de catálisis, para el estudio de materiales. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahora viene otra cosa. Ya vimos que puedes tener eso, de la difusión y demás, y lo que tú quieras. Pero vamos a ver algo importante. Generalmente cuando ustedes ven impedancia en la literatura, siempre ven los diagramas de Nyquist, que son estos. Este es el diagrama de Nyquist, el semicirculito. Es el que ves porque es el que es más susceptible a cualquier tipo de perturbación. Ustedes ya lo vieron ahorita. O sea, si el material tiene defectos, este semicírculo cambia, se achata. Si tiene poros muy abiertos, se deforma. Entonces, cualquier perturbación que tú le pongas a tu sistema te va a modificar ese diagrama de Nyquist. Por eso generalmente ven este diagrama. Los de Bode no los ven a ver tanto porque no se ve tan evidente un cambio. Ajá. Y es más claro en este tipo de gráficos. Entonces, aquí ustedes lo pueden ver. Tengo un material sólido como este. Este sería ahora un material poroso porque si se fijan, se acható el semicírculo. Pero si ahora yo lo que tengo es dos materiales que formo dos semicírculos, y si lo que tengo es un material, pero ahora ese es un material que genera una reacción química, me da ese buclecito, me da una inductancia. Y si tengo difusión, me da esa línea 45, la que está hasta abajo. Pero si tengo una difusión infinita, si los poros están interconectados, ya no me va a dar esa línea 45, ahora me va a dar una línea así alargada, como si fuera otro semicírculo, así, como el que está abajo. O sea, la línea va a dar así. En lugar de dar así, va a dar de esta manera. Pero también existe difusión, pero va a ser una difusión infinita. ¿Por qué? Pues porque los poros están interconectados, generalmente si se ven polos. ¿Sí? Entonces vemos que es una técnica bastante amigable que nos va a dar muchísima información. Ajá. Pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Ahora, vamos a esto. ¿Qué más información puedo sacar? Ahora, vamos al punto de decir, bueno, yo lo que quiero ver es que mi material no libere iones.
¿Qué quieres con que tu material no libere iones? Tú puedes tener un catalizador, puedes tener un material que va a funcionar como pila, pero ese material puede liberar iones. Esos iones pueden ser tóxicos, pero a ti no lo que te interesa es simplemente ver que no libere iones. Entonces ahora lo que haces es no solamente evaluar la parte de transferencia de electrones, evaluar la difusión, sino ahora te vas a un estudio todavía más profundo y te vas ahora a frecuencias más bajas donde empieces a ver lo que ocurre en la estructura electrónica, esos procesos que ocurren ya dentro de la estructura, que posteriormente, ¿qué te van a generar? Difusión, pero ya de iones. ¿Ah? Y te va a dar este tipo de gráficos. Ahora, ¿eso para qué te va a servir? Para saber que el catalizador que estás poniendo no libera iones. ¿Y para qué te sirve que no libere iones? Lo que quieres es meter algo al agua que te la limpie. Pero a lo mejor te estás metiendo algo al agua, sí te la está limpiando, está rompiendo el color, está quitando esa parte que tú considerabas tóxica, pero en el camino el material empieza a liberar iones. O sea, a lo mejor agarraste que bueno, se relacionaría, ¿no? Un pentóxido de vanadio. Ah, yo usé el pentóxido de vanadio como catalizador, pero ese pentóxido de vanadio me está liberando iones de vanadio al agua. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tendría que evaluar esto para ver que efectivamente el catalizador de pentóxido de vanadio no me está liberando vanadio al agua, que al final el vanadio pues, va a ser igual o más tóxico que el colorante que tenía al inicio. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí es cómo lo veríamos realmente. O sea, este es un esquemita más general. Y digo, ah, mira, aquí tengo, ahora sí, mi material. Aquí puedo ver la capacitancia, la resistencia y la resistencia del medio, ¿cierto? Entonces, esto, tú ya después, ya con mucho tiempo lo empiezas a ver en tu mente. Dices, ah, mi tengo la solución, aquí está mi resistencia, tengo mi material, tengo esta capacitancia y tengo su resistencia. Y si tengo más interfaces, esto se va a empezar a duplicar. Y si aquí tengo más materiales, ah, esto se va a empezar a duplicar, según los materiales que yo tenga en la interfaz, ¿cierto? Entonces ya lo empieza uno como a visualizar. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, esta es otra cosa muy común. Ustedes pueden hacer impedancia en líquidos o lo pueden hacer incluso en aire o en ácido, lo que quieran. Esa es una gran ventaja. El problema es el comportamiento que se va a dar. Si ustedes hacen el electrolito, en lugar de utilizar una sal, utilizan agua destilada, les va a dar algo como esto. El problema de esto es después hacer la interpretación cuando metes agua destilada. ¿De acuerdo? Por eso generalmente como electrolito no es agua destilada porque pues lo hace más complejo. Se te hace todo como más difícil de poder interpretar. Tiene sus ventajas porque puedes explicar algunos procesos, pero tiene otras más. Pasamos a la siguiente, por favor. Sigue. Otra. Ahora, vamos a ver, en este caso, ya algo más real. O sea, decir, bueno, ya vimos que sirve para las interfaces, pero vamos a verlo aplicado. Imaginemos que queremos entrar a la cuestión de presas hidroeléctricas o cualquier lugar donde tenemos cemento y tenemos varilla. En el cemento y en la varilla vamos a tener una interfaz. Tenemos este. ¿De acuerdo? Ese es nuestro sistema. Pero lo que queremos ver es cómo se comporta esa interfaz. ¿Qué nos toca? Hacer estudios de espectroscopía de impedancia para ver esa interfaz. Estos estudios han ayudado mucho en ingeniería civil para poder establecer los tiempos en los que realmente se forma una interfaz entre la varilla y el concreto. Este ejemplo se los daba mucho en clase porque decía, bueno, ¿ustedes han visto cuánto tiempo se tarda en hacer un edificio? O sea, un edificio tarda años, meses en hacer un edificio. Porque en teoría, la ingeniería civil te dice, oye, necesitas 14 días para que la varilla y el concreto generen una interfaz, se haga casi un solo material, o lo que le denominan el composite. Entonces, si tú vas a poner un castillo, vas a poner algo así donde tienes concreto, tienes varilla,
tienes que esperarte 14 días para que se forme esa interfaz. Si tú no te esperas ese tiempo y construyes, en esta interfaz, al no existir interfaz, la varilla que va a pasar va a quedar flotando. Va a quedar floja, ¿no? Digamos que esta es la varilla, este era el concreto y va a empezar a hacer esto. Va a empezar a vibrar. Cualquier sismo, cualquier vibración, el concreto va a empezar a agriettarse, se debilita la varilla y la construcción cae. ¿De acuerdo? Que eso fue algo que pasó mucho ahora en el sismo del, ¿qué fue? El 17, que muchos edificios se caían porque los hicieron rápido, ¿no? Ahorrar tiempo, ya pues, construirlo rápido. Y nos brincamos esta norma, ¿no? Pues, en fin y al cabo, pues es México y en México nada pasa. Pero vemos que eso es importante. Entonces, estos estudios se tienen que hacer, pero estos estudios también los tienes que hacer para ver ahora la humedad que tienes en el ambiente y poder saber la distancia que tiene que haber entre el aire, el concreto y la varilla. O sea, hay una distancia establecida para saber qué distancia tiene que haber entre la varilla, el concreto y el electrolito, que sería el aire. ¿Sí? Para saber cómo vas a poner tu castillo, qué tan ancho va a estar el castillo. O sea, no creen que lo hicieron así, se va, o sea, el albañil por sí, pero el arquitecto, el civil, tomó en cuenta esto. ¿Y estos estudios cómo se hicieron? Por impedancia. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Pasamos a la siguiente. Es por si quieren hacer como cosas de civil o cosas de hidráulica. Ahora, ya tienes tu concreto, ya tienes ahora ese sistema. Ahora, ¿qué tocaría? Pues evaluar si presenta fallas. ¿Cómo vas a ver si presenta fallas? Pues vas a empezar a hacer mediciones de espectroscopía de impedancia como estas y vas a empezar a ver lo que le llaman la frecuencia de ruptura. ¿Qué tan ancho se puede hacer esto o qué tan estrecho se empieza a hacer? O sea, tú empiezas a ver cómo esto empieza a modificarse. Si esto se empieza a hacer ancho, quiere decir que el material tiende a ser más estable. O sea, mira, en estas condiciones el material va a ser más estable. Si el material se empieza a hacer delgadito, quiere decir que es muy inestable. Que esto va a tener una estabilidad muy corta, va a tener una resistencia a la corrosión muy baja, ¿de acuerdo? Y que va a fallar, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. Y ahora nos vamos a otro, que era lo que les comentaba hace rato, el potencial de banda plana. En potencial de banda plana, ¿qué hacemos? Pues evaluar cómo cambia la capacitancia. Si ustedes se fijan, evalúas cómo va cambiando el semicírculo y haces un gráfico de la capacitancia contra el potencial y esa pendiente pues te va a poder ayudar a determinar el potencial de banda plana, que en teoría es el valor de la banda de conducción, y si conoces el ancho de banda prohibida, lo restas y conoces la banda de valencia. Entonces ya conoces los potenciales de tu material, ya puedes saber si te funciona para fotocatálisis o no, ¿de acuerdo? Y la otra es cuando tú tienes ahora un material como el óxido de estaño, y el óxido de estaño, si ustedes se acuerdan, es un material que si tú lo calientas, empieza a conducir, es un semiconductor, si le metes energía, favorece la conducción. Entonces, si ustedes se fijan, en el óxido de zinc les da este diagrama de Nyquist a temperatura ambiente. Si tú lo empiezas a calentar, lo elevas a 300, bueno, vamos a 200 grados, pasas de este valor a este otro, entonces el semicírculo se empieza a hacer más chiquito. ¿Eso qué te indica? Ah, que el material se empieza a ser más conductor. Y ahora, si le aumentas la temperatura hasta 400 grados, llega el punto donde el semicírculo es extremadamente pequeño. Entonces, a esa temperatura, el óxido de zinc es muy buen conductor de la electricidad. Pero si yo aumento más la temperatura, el óxido de zinc nuevamente a 500 grados se vuelve a ser aislante. Entonces, ¿esto para qué te va a servir? Para saber dónde puedes aplicar ese material. Si tú lo que quieres es una barrera térmica, obviamente este material no te va a servir. Entonces, vamos a poner óxido de zinc como barrera térmica. No, pues cuando llegues a 500 grados, pues a lo mejor sí te funciona. Pero en el rango de 300, 400 grados, esa cosa conduce la electricidad y fuera de funcionarte como una barrera térmica, te va a ayudar a que tengas una transferencia de electrones más rápido y va a aumentar esos valores. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Y aquí llegamos con la parte de la energía de activación. La energía de activación la podemos determinar
a partir de espectroscopía de impedancia. ¿Cómo? Midiendo a diferentes temperaturas. Ajá. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Hago lo mismo de la setita que les mostraba hace rato, pones diferentes temperaturas y si se fijan, si yo cambio la temperatura, este semicírculo se ve diferente, ¿cierto? Se empieza a mover. O sea, se comporta casi igual, pero se empieza a mover. Entonces, esto empieza a mostrar que la temperatura tiene un efecto en la interfaz. Si tú graficas estos valores de resistencia, por ejemplo, donde se encuentra cada una de las resistencias o de las capacitancias, puedes sacar este gráfico, sacas la pendiente y esa pendiente te va a dar lo que le llaman la energía de activación. Esa energía de activación te va a decir exactamente cuánta energía requieres para que esta cosa o este material te genere una reacción química. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? Ahora, no sé si han escuchado de energía de activación que habíamos mencionado. Ahora, el día de ayer lo habíamos comentado, pero ustedes no, la energía de activación, ya rápido, para terminar esto, sería un poco más claro. La energía de activación te va a decir la energía principal para llevar a cabo la reacción. Si ustedes se van, por ejemplo, con un metal, la energía de activación viene muy chiquita. La energía de activación de un cerámico es intermedia y la energía de activación de un pequeño estudiado. Si tú vas a usar algo para catálisis, te vas a intentar usar un metal, en consideras bastante difícil usarlo como catalizador por la cantidad de para que se pueda funcionar. De acuerdo, es también importante para los gases que tienen valor más agresivo. Ahorita se vean todos los que quieren alguna duda. Ahí. En sí, podríamos identificar materiales a partir de eso. Identificar materiales o elementos a partir de la impedancia que tiene. Identificar elementos. Pues aquí puedes decir, tengo aluminio, no, pero como si tienen un comportamiento característico, por ejemplo, el titanio, cuando haces espectroscopía de impedancia, tiene un comportamiento habitual. Entonces, si dices, mira, tengo titanio porque tengo este espolón y tengo este valor del Nyquist. Pero son como ya de elementos ya como muy comunes que cuando los ves, sabes que están presentes en tu material. Y lo único que te permite es distinguir entre el tipo de material, si es cerámico, polimérico, si es poroso o no poroso, si es película delgada, pues es capa y demás. Entonces, se ve el comportamiento, es como la huella. Sí. Listo. ¿Alguna pregunta más que tengan para con el ponente? ¿Ninguna? Bien. Bueno, pues agradecer al el doctor Jonathan por la impartición del curso. Todavía continúan las actividades con el doctor durante la semana por si están interesados en continuar siguiendo este tema tan importante que está abordando el doctor Jonathan. Y por favor les agradecería, le brindáramos un fuerte aplauso al doctor. Y bueno, al mismo tiempo darle la bienvenida, decirles, agradecer a la DGETI sobre todo por esta, digamos, colaboración que tenemos con ellos y por haber venido a visitarnos, decirle que esta es su casa, la Universidad Autónoma Metropolitana siempre los va a recibir como si fuese esta su casa. Y bueno, comentarles que estamos celebrando este evento en el marco del Día Mundial del Agua, como ustedes saben, es un día muy importante para nosotros y bueno, ustedes lo demuestran a través de algunos trabajos que van a presentar en un momento más, algunos prototipos con los cuales han concursado para resolver problemáticas que tienen que ver con los recursos hídricos. ¿No? Nos platicarán y aprenderemos mucho de ustedes de lo que han hecho. Y desde luego hacer el comentario sobre la importancia de tener especialistas referentes al agua, referentes al tratamiento. Por ahí estaba viendo algunos prototipos donde hacían algunos esfuerzos para tratar el agua residual, por ejemplo, de una preparatoria, el Cebetis 203, por ahí me tocó ver algo.
pero por otro lado también para el diseño de infraestructura, la prevención de inundaciones. Hay muchas temáticas que son muy relevantes en la sociedad, en la ingeniería, y para ello se necesita de personas como ustedes, por ejemplo, que se formen en este ámbito para resolver problemáticas de la sociedad que hoy en día pues nos están pegando, ¿no? Lo que sigue ahora en el evento es la presentación de sus prototipos. Van a hacer un breve recorrido ustedes por las instalaciones de la unidad y van a tomar unos breves talleres sobre temáticas que tienen que ver con aguas superficiales y el tratamiento de aguas. Y al mismo tiempo, desde luego, ustedes nos van a exponer sus prototipos. ¿De acuerdo? Entonces, si les parece bien, pasaríamos a la zona de pósters y prototipos para que iniciemos con las presentaciones. Y el enano. Ah, ya lo vi. Perdón, estaba.